Bueno, continuando con el simposio de arbovirus, entonces le hacemos el llamado al doctor Jaime Cardona. Jaime es médico y biólogo molecular, investigador senior ante MinCiencias, líder del Grupo de Investigación en Infecciones Emergentes y Medicina Tropical del Instituto para la Investigación en Ciencias Biomédicas y director científico y director del programa de medicina de la Institución Universitaria de las Américas. Jaime, bienvenido. El título de la conferencia del doctor Cardona es Zika postnatal y sus consecuencias más allá del neurodesarrollo. Eso que es un tema bastante interesante, que ha sido abordado por pocos y que ha dejado muchas secuelas, como veremos en las consecuencias que ha dejado Zika en estos niños con Zika postnatal. Doctor Jaime. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. Para correr este acá. Bueno, muy buenos días a todos. En primera instancia, muchísimas gracias al comité organizador, a los compañeros y amigos de la mesa moderadora. Un saludo muy especial además al doctor Jaime Castellanos, colega miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Virología, y al doctor Juan Carlos Sepúlveda, colega en la Asociación Colombiana de Infectología, capítulo Eje Cafetero. Bueno, el tema de hoy quiero compartir con ustedes, como lo decía el profesor Germán, es de vital importancia, sobre todo porque en muchas ocasiones como clínicos y quizás como investigadores lo pasamos por alto, porque nos enfocamos en la relevancia que tiene el Zika en la infección en las pacientes embarazadas y sus consecuencias prenatales. Pero como veremos a continuación, después de esa rápida diseminación en Latinoamérica, en una población considerablemente diferente desde el punto de vista social y demográfico a la que usualmente circulaba, nos cambió la configuración y lo que debemos pensar y considerar en el momento de enfrentarnos a un paciente con Zika. El virus de Zika fue descubierto en 1947 en un bosque en Uganda, de donde proviene su nombre, y en la mayoría de brotes o casos que se reportaron hasta antes de la segunda década de este segundo milenio, se consideraban casos verdaderamente leves, autolimitados y sin mayores consecuencias. Generalmente, cuando las personas se enfrentaban, los médicos nos enfrentábamos a casos de Zika, analizábamos el caso como un episodio febril autolimitado, que tenía una fase preclínica, pero que muy rápidamente el paciente se recuperaba sin mayor consecuencias. Después de la diseminación en la segunda década del año 2000 en las Américas, su llegada en el año 2015 a Brasil y su diseminación muy pronta en América del Sur, llevó a que estos países constituyeran los hotspots, los lugares de mayor afectación en el mundo. En estos momentos, Brasil, Colombia y Venezuela se convirtieron en los países en donde mayor número de casos en promedio se han reportado de Zika. En este contexto, y en especial en nuestro país, uno de los países más afectados en Latinoamérica, la incidencia de casos durante la epidemia del año 2016 llegó a ser tan alta de hasta 265 casos por cada 100.000 habitantes, con una distribución muy heterogénea en el país, como suele ocurrir con los arbovirus, y de manera importante con unos efectos en el desarrollo de desenlaces adversos durante el embarazo, ¿sí? Que pareciera además, gracias a este trabajo de la doctora Mercado, pareciera además estar asociados con el trimestre de la infección en el que ocurren. Esto lleva a que la carga de enfermedad derivada de microcefalia en el país sea importante. Cerca de 10.000 DALIs se perdieron, más del 70% localizados en 5 departamentos del país, pero como veremos en el transcurso de esta presentación, esa carga derivada de microcefalia por Zika es solamente la punta del iceberg de la enfermedad, ¿sí? Otras consecuencias
de la infección, como alteraciones en el crecimiento, como las que han sido descritas por nuestro grupo en la cohorte de pacientes que fueron seguidos en la Virginia, y además de las causas que tiene la infección en el contexto postnatal, hacen que verdaderamente la carga de Zika tenga que contemplar en el análisis de sus consecuencias durante la infección cuando ocurre en pacientes no embarazadas, y esto incluye niños, adultos y ancianos. Cuando llegó a Latinoamérica, justamente esta fue la población que encontró el virus disponible. Una población, como ustedes pueden observar, un alto porcentaje, casi todas las Américas se encuentra en condiciones ecoepidemiológicas favorables para la infección, y al mismo tiempo es una población que está envejeciendo, ¿sí?, y que tiene un alto número de comorbilidades. Esto llevó a que cuando el virus llegara nos encontráramos aún en que el escenario, el espectro clínico de la enfermedad que estábamos encontrando fuera considerablemente diferente a lo que se había reportado, con afectación no solamente neurológica, sino también con un efecto en otros órganos y tejidos. Después de este brote en Latinoamérica, verdaderamente epidemia en Latinoamérica, el cuadro clínico de Zika, tal y como lo veníamos analizando, cambió. Y pasó de ser una enfermedad que pasaba y se recuperaba, ¿sí?, en cuestión de semanas, a llevarnos a pensar en la posibilidad de casos severos, de casos atípicos, y a considerar la carga crónica derivada de la infección. No solamente de la microcefalia, sino de la discapacidad neurológica y el efecto que tiene el virus en las madres, ¿sí?, una vez nacen sus hijos y tienen que enfrentarse al cuidado del niño cuando ha tenido efectos, ¿sí?, documentados efectos en salud mental como ansiedad y depresión en las pacientes embarazadas. Este espectro clínico se encuentra modulado por múltiples factores, las comorbilidades, como lo mencionábamos, las coinfecciones, cada vez mejor documentadas. La doctora Marlene Martínez, el doctor Jaime Castellanos han hecho un excelente trabajo documentando el efecto de la cocirculación de estos virus en nuestro país. Factores biológicos, entre los que se han evaluado la enfermedad potenciada por anticuerpos, y factores del medio, ya específicamente ambiente y socioeconómicos. Muy bien. En este contexto, entonces, bueno, tenemos una fase preclínica de la infección. Esta fase preclínica es completamente asintomática, dura máximo 3 días, y muchos pacientes, después de estar infectados, no desarrollan síntomas. En esta revisión sistemática de la literatura encontraron que la prevalencia de infección asintomática puede variar entre el 40 e incluso el 80% de las pacientes, ¿sí? Y sorprendentemente, el hecho de que un paciente se quede en la fase asintomática, no desarrolle síntomas, no necesariamente significa que tiene un mejor pronóstico. En este trabajo realizado por el grupo en Brasil de Renata Artimos, encontraron que cerca del 16% de los casos de Zika congénito venían de pacientes asintomáticas. Y como ustedes pueden ver acá en este forest plot, muchos de estos pacientes que tienen un periodo asintomático y que se quedaron asintomáticos debutaron directamente con un síndrome de Guillain-Barré. Esto como clínicos debe llamarnos la atención para considerar a Zika dentro de las etiologías, así no hayan un cuadro febril o un cuadro de rash, como veremos más adelante. Después de la fase febril, después de la fase preclínica, perdón, viene la fase febril. Esta es una fase que se suele acompañar de rash, conjuntivitis y edema maleolar, ha sido como los hallmarks del cuadro clínico. Sin embargo, no están presentes en todos los casos y no los permite diferenciar de manera perfecta, pero sí muchas veces ocurre que el rash reemplaza a la fiebre como síntoma principal. Entonces, como clínicos debemos de estar muy atentos a que una paciente embarazada o un paciente adulto que consulte solo con rash, el Zika debe estar dentro del diagnóstico diferencial. Esta fase febril suele durar 7 días y en este punto hay unos pacientes que se recuperan y quedan en una fase de convalencia, y otros evolucionan a enfermedad severa. Esta enfermedad severa suele presentarse en las primeras 2 semanas de enfermedad y, aunque inicialmente creíamos que la mayoría de los casos severos se debían a Guillain-Barré, como veremos a continuación,
Verdaderamente el espectro clínico del Zika es muy similar al de otros flavivirus, especialmente dengue, y puede cursar no solamente con encefalitis, no solamente con síndrome de Guillain-Barré, sino con afectación del sistema hematológico, alteraciones de la coagulación y shock hipovolémico. En su momento, durante la epidemia, el surgimiento de casos severos, atípicos y de muertes fue muy controversial. El espectro clínico que empezó a observarse en los pacientes que se infectaban con Zika y desarrollaban infección severa empezó a ampliarse y surgieron múltiples cuestionamientos sobre la verdadera evidencia que vinculaba a Zika con enfermedad severa. En ese contexto, nuestro grupo en Pereira desarrolló esta revisión sistemática de la literatura que en ese momento resumía la evidencia disponible de la vinculación de Zika con estos casos severos desde diferentes perspectivas. Encontramos casos severos en cerca de 9 países, ¿sí? Y si ustedes observan, cerca del 60% de ellos no eran atribuibles a Guillain-Barré. Es decir, la inmensa mayoría tenía un espectro clínico considerablemente diferente a lo que se esperaba que constituyera el caso severo y con una tasa de letalidad inferior al 1%, que además a lo largo de los diferentes trabajos ha permanecido estable. Dentro de los cuestionamientos que surgían sobre la asociación de Zika con casos severos estaba la asociación temporal entre la exposición al virus y el posterior desarrollo de casos severos. En ese contexto y en el marco de esta revisión sistemática de la literatura, este caso particular publicado por el doctor Sankar de la Universidad de Utah permite ilustrar cómo efectivamente se puede dilucidar una asociación temporal entre la infección y el desarrollo de enfermedad severa. Este era un paciente masculino de 73 años que tenía cáncer de próstata, estaba en tratamiento con quimioterapia, vivía en los Estados Unidos y en la época de la epidemia en Latinoamérica viajó a México. Regresó y una vez regresó desarrolló un cuadro febril, consultó, se le realizó PCR cuantitativa con 10 a la 8 copias y desarrolló un cuadro de shock hipovolémico, fue manejado como una sepsis y posteriormente el paciente falleció. Luego logró secuenciarse e identificarse efectivamente el Zika, el virus y su origen filogenético. Pero bueno, entonces decíamos, no, bueno, es un paciente de 73 años con comorbilidades. Esto es algo que no ocurre en pacientes jóvenes. Y luego en este mismo año, en el 2016, la doctora Raimonda Acevedo publica este reporte, esta serie de casos, de 3 casos de Zika, en el que encontramos una paciente de 16 años, sana, descartan coinfecciones, HIV, sífilis, chagas, hepatitis virales, enfermedades autoinmunes, anomalías en su capacidad de respuesta por patología de médula ósea, y la paciente de 16 años desarrolla un cuadro febril, en la primera semana consulta, sale positivo para Zika y posteriormente desarrolla un síndrome icterohemorrágico, se complica con shock hipovolémico, un cuadro séptico y finalmente fallece después de haber recibido soporte en UCI. Entonces, en este caso particular vemos que no solamente se descartaron causas alternativas, sino que al mismo tiempo era una paciente joven, sin una comorbilidad conocida o identificable. Al mismo tiempo se ha evidenciado, aunque es difícil en estos momentos analizarlo desde el punto de vista poblacional porque no existen suficientes estudios para hacer el análisis del riesgo a nivel poblacional, muchas gracias, a nivel poblacional, el análisis del efecto de la dosis del virus en la infección. Como vimos en el primer caso, verdaderamente 10 a la 8 copias es un número alto. En este caso particular de un paciente de Surinam que desarrolló un cuadro febril y posteriormente shock hipovolémico con RT-PCR negativa para dengue, chikungunya y serología negativa para otros patógenos, un cuadro de viremia alta, igualmente identificable antes de la patología, de desarrollar el desenlace severo. Y para sumar, además, en la evidencia biológica disponible sobre el verdadero link causal entre Zika y sus efectos biológicos de la infección postnatal, tenemos este caso de un paciente de 36 años. En este caso, el paciente también tenía una comorbilidad relevante, tenía una artritis reumatoide, estaba en tratamiento, desarrolló una infección fulminante, diseminada en cerebro, pulmón, miocardio,
riñón y vaso. No me pidan que señale dónde es cuál. Listo. En este contexto, entonces, listo, tenemos evidencia de que efectivamente Zika causa infección severa, tenemos evidencia clínica de que esto ocurre, tenemos evidencia epidemiológica y además reportes consistentes a través de Latinoamérica, que como lo veíamos es el continente más ampliamente afectado en el mundo, pero nos queda la pregunta, bueno, ¿cuáles son entonces los mecanismos biológicos que explican que esto ocurra? Bueno, pues en primera instancia, Zika es un virus que tiene receptores de entrada en múltiples células en el organismo y al mismo tiempo muchas de sus proteínas no estructurales sirven como factores moleculares para evadir la respuesta inmune, especialmente la respuesta inmune innata. Y en modelos animales de macacos se ha encontrado que aunque la infección no es letal, la infección sí es capaz de diseminarse hacia un amplio número de tejidos y órganos. Muy bien, entonces tenemos mecanismos biológicos que explican la posibilidad de que el virus se disemine, de que cause infección severa, pero al mismo tiempo surge, y en particular con Zika por ser un flavivirus, la pregunta de, bueno, ¿cuál es el rol de la enfermedad mediada por anticuerpos? Voy a tomar un poquito de agua. La enfermedad mediada por anticuerpos pues, fue una de las grandes preocupaciones cuando el virus llegó a Latinoamérica, porque efectivamente esta hipótesis ha servido de explicación o de potencial explicación a la complicación, a la presencia de casos severos o de mayor riesgo de severidad de complicaciones en pacientes que tienen una infección secundaria por dengue. Y la pregunta era, bueno, ¿qué va a ocurrir ahora con Zika? Y a este respecto, en su momento, pues bueno, había muchas preguntas en este escenario y hubo modelos animales que trataron de abordar la pregunta, pero actualmente tenemos evidencia disponible a partir de estudios clínicos. Este trabajo, publicado por la doctora Lea Katzelnik del grupo de la doctora Eva Harris en Berkeley, que tienen la cohorte de niños más grande y más seguida por más tiempo en el mundo, encontró que efectivamente existe una relación entre la historia de exposición y el desenlace clínico. Pero esa relación para Zika no era la que nosotros esperábamos. Entonces, acá en estos paneles podemos observar el seguimiento en términos serológicos que se le ha realizado a la cohorte. Esto se le ha realizado con una ELISA inhibitoria para dengue y para Zika. Como ustedes pueden observar, se ha realizado seguimiento desde el año 2004 hasta el año 2020. ¿Sí? Múltiples veces se ha seguido al mismo individuo y se ha analizado el desenlace clínico que tiene dependiendo de su historia de exposición. Este trabajo encontró algo que en cierta forma esperábamos encontrar, que es que efectivamente existe un título de anticuerpos, un margen o un rango de título de anticuerpos en el que no solamente el riesgo de dengue sintomático es mayor, la probabilidad de dengue sintomático es mayor, sino también que el riesgo de dengue con signos de alarma o dengue con complicaciones o dengue severo es mayor. Hay un nivel de anticuerpos, en el que pues, verdaderamente, por ejemplo, el riesgo no se incrementa de severidad, por ejemplo, cuando tenemos títulos en ELISA inhibitoria menores de 21 o cuando tenemos títulos muy altos por encima de 1280, pero cuando se tienen anticuerpos intermedio, el riesgo de severidad es alto. ¿Y qué ocurre con Zika? ¿Sí? En estos dos paneles de abajo vemos entonces qué ocurre con el riesgo de dengue con signos de alarma y dengue severo cuando el paciente se expuso primero a Zika y luego se expone a dengue. ¿Sí? Y lo que ocurre es que Zika se comporta como si fuera una infección primaria por dengue, ¿sí? E incrementa
el riesgo de severidad en esa infección secundaria por dengue. Pero ¿qué ocurre cuando es al revés? ¿Sí? Dengue sirve como potenciador, la respuesta inmune producida por dengue sirve como potenciador de la infección por Zika postnatal. Pues, y esto es lo sorprendente, no ocurre. ¿Sí? En este panel de abajo vemos cómo los títulos de anticuerpos, cuando el paciente se ha expuesto previamente a dengue, ¿sí?, la probabilidad de Zika sintomático verdaderamente disminuye. El paciente queda protegido. ¿Sí? ¿Y qué ocurre cuando se expuso primero a Zika y luego tiene una infección por Zika nuevamente? Y lo que ocurre es que finalmente queda protegido contra la infección sintomática. ¿Sí? Una persona puede volverse a infectar, ¿sí?, pero no desarrolla un cuadro sintomático. Muy bien. Pero ahí no finaliza la historia con Zika, como lo mencionábamos al principio. Si algo aprendimos de las epidemias más recientes es que con los virus siempre hay más. Y como vimos con chikungunya, que tenía consecuencias crónicas no solamente articulares, y como hemos visto con otros virus, con otros alfavirus, por ejemplo, los virus de las encefalitis, hay consecuencias crónicas, y Zika no es la excepción. No solamente en la esfera psicológica derivada de la carga de atender a niños con microcefalia, sino también de la discapacidad neurológica de los pacientes que desarrollan cuadros severos. Este trabajo de Brito Ferreira muestra cómo, por ejemplo, en momento del alta hospitalaria de pacientes con Zika severo que fueron hospitalizados, cerca del 93% tenían algún grado de discapacidad. ¿Sí? Entonces, la carga crónica derivada del virus es algo a lo que tenemos que prestar atención en infección postnatal. Aunque hay muchas preguntas por resolver, y esto va a pitar. Aunque hay muchas preguntas por resolver y acercamientos bioinformáticos permiten generar hipótesis de lo que podría ocurrir o de lo que nos podríamos encontrar verdaderamente en la infección postnatal por Zika. Análisis de redes de los genes implicados en la respuesta contra Zika y genes implicados en determinadas enfermedades han encontrado que Zika tiene el potencial de irregular la expresión de genes involucrados en enfermedades metabólicas, en enfermedades neurológicas o incluso cáncer. ¿Sí? Y hemos encontrado posteriormente en trabajos ya clínicos que efectivamente Zika disregula el metabolismo cuando ha habido una exposición in útero. Niños que han nacido con exposición in útero a Zika terminan desarrollando alteraciones del crecimiento. De hecho, es un hallazgo muy similar a lo que encontramos nosotros en la cohorte en la Virginia. Y aunque en los estudios que se han realizado en Colombia de tipo clínico, cuando la infección ocurre, bueno, entonces queda la pregunta de qué ocurre cuando la infección ocurre en los primeros 12 años de vida en el niño. ¿Sí? Tendrá la capacidad de generar esa disregulación también. Hemos observado los estudios clínicos que han realizado en cohortes liderados por el Instituto Nacional de Salud, no han encontrado un efecto, pareciera que ni en el crecimiento ni en el neurodesarrollo, pero modelos animales en macacos se han encontrado que cuando la infección ocurre en etapas tempranas de la vida postnatal, pudiera tener un efecto en el neurodesarrollo y en el crecimiento del sistema nervioso central. Muy bien. Para finalizar, mencionarles que Zika es una infección que en su momento llegó para quedarse, que en estos momentos no la estamos observando. Uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que ocurre? No se está buscando, no se está diagnosticando. En la cohorte de pacientes febriles que tenemos nosotros actualmente en la Virginia, verdaderamente, a pesar de que se hace una búsqueda activa de los pacientes febriles, no se encuentra, ¿sí? Pero están dadas las condiciones ecoepidemiológicas para que el vector esté, ¿sí? Ustedes pueden observar acá, esta es la Virginia Risaralda, el lugar en el que trabajamos y tenemos nuestros estudios. Las condiciones ecoepidemiológicas favorables para la presencia del vector, está además sujeta a múltiples inundaciones, ¿sí? Y al mismo tiempo, la caracterización de su perfil inmune nos ha permitido encontrar que, aunque las pacientes en la Virginia, el 80% se han expuesto a flavivirus,
el 90% siguen siendo susceptibles a ser infectadas, ¿sí? Y como lo vimos previamente, el hecho de que se hayan expuesto previamente significa que muy posiblemente sus infecciones van a ser asintomáticas, pero el hecho de que sean asintomáticas no significa que no puedan complicarse. Entonces, creo que hay evidencia suficiente para decir que la evolución severa de la infección es posible, que su espectro es amplio, muy similar al de otros flavivirus, y que Zika es un virus que llegó para quedarse. Tenemos condiciones favorables para que reaparezca, y el tiempo en el que nos enfrentemos a una nueva epidemia está por verse. Muchísimas gracias a todos.